¿Qué es eso del poliespan? Bueno, el poliespan es un poco el nombre técnico. Vosotros como para mí, esto es el corcho blanco de toda la vida, que nosotros los compramos por bloques grandes, pero es el mismo corcho que cuando en casa compráis una tele o compráis una nevera, yo creo que ahí hemos empezado todos en casa con el cuchillo, llevar cuidado, no lo hagáis en casa, pero vamos, que es el mismo material que el que utilizamos nosotros. Podem caricaturizar els polítics i diu-los el que vulguin en el ninot de les fogueres? No es que se pueda, es que se debe, porque el espíritu de la foguera es criticar, siempre con respeto para que no se enfade nadie, pero estamos hablando de las hogueras mayores, las hogueras infantiles es para vosotros y tenemos que intentar que aprendáis algo o alguna historia, alguna parte de la historia de la ciudad. A mí siempre me gusta darle un poquito de iniciativa a la infantil para que os llame la atención. Pero en las mayores se debe poner a los políticos y se les debe criticar que es cuando nació esto era eso, era criticar y quemar lo que al pueblo no le gustaba. És vostè foguerero barraquer? Per què? ¿Te sabes vestir de foguerer? ¿Tienen muchos trajes? En este momento no soy foguerer, pero vamos, es un lapsus porque la mayoría de mi vida he sido foguerer y mi padre era barraquer, luego ya nos metimos en la hoguera y nos hicimos todos foguerers. Pero vamos, mi mujer y mi hijo es foguerer desde que nació. Antes de salir del hospital ya estaba apuntado en la hoguera de su madre. Y trajes no tengo muchos, la verdad, porque no me gusta mucho vestirme. Bueno, pues yo como padre, desde la experiencia que he vivido hace poco, aprovecho para animar a todo el mundo a que meta a sus hijos desde pequeños, que mamen la fiesta, como se dice aquí en Alicante, porque conforme vayan pasando los años les va a despertar la curiosidad y se van a empapar de la cultura en general, pero sobre todo cultura y historia de Alicante. Y igual que evolucionan los monumentos, evoluciona la fiesta. Hasta yo, por ejemplo, disfruto viendo a los niños bailando los playbacks. Por ejemplo, que vosotros sois unos cracks en eso. Pues oye, a lo mejor no tiene nada que ver con los fogueres, pero yo veo que en agosto ya se está viviendo la hoguera. Que antes a lo mejor, pues quieras que no, cuando quería arrancar la hoguera era octubre. Pues ahora en agosto ya están los niños y los ves y ya pues con la tontería, pues vamos a ensayar aunque no hagamos nada. Y ya pues se empieza a hablar de la hoguera, se empieza a hablar, a plantear cosas nuevas para los racons, salen ideas para el gibret y luego a la larga pues se van haciendo adolescentes, el ambiente de hogueras es súper sano, ahora que se acercan ya por los ensayos de la elección, yo creo que todos deberíamos una vez por lo menos salir en la elección y vivir lo que es eso, esos meses y luego ya los 4 días de hoguera, pues en vez de bajarse al centro, pues vivir la hoguera de su barrio con sus amigos, los que han estado todo el año y creo que es un ambiente fantástico, aparte que los curte como ciudadanos y como vivir un poco la cultura de Alicante.